Luciana, una joven de 27 años, caminaba por las abarrotadas y polvorientas calles de su ciudad natal, cada paso resonando con el peso de sus preocupaciones. Su silueta esbelta se distinguía entre la multitud, con movimientos calculados y eficientes, como si llevara consigo una coreografía interna que, por más impuesta que fuera, había aprendido a ejecutar casi sin pensar. Su cabello oscuro, lacio, caía como una cascada sobre sus hombros, enmarcando un rostro donde la preocupación había dejado huellas notables. Sus ojos, de un marrón profundo, solían mirar al suelo, evitando las miradas de quienes la rodeaban. Una mezcla de cansancio y una tímida esperanza, buscando evitar el desasosiego de su entorno. Luciana trabajaba arduamente como asistente en una pequeña oficina del centro de la ciudad, donde interminables horas de tediosa labor apenas le alcanzaban para subsistir. La opresión del sistema en el que estaba inmersa se reflejaba en cada esquina. Largas filas para abastecerse de alimentos básicos, estantes vacíos que hablaban a gritos del desabastecimiento y un aire denso de resignación colectiva. Al bajar del transporte público, el cuerpo de Luciana percibió el rugido insaciable de su estómago, recordándole las escasas provisiones en su hogar. Al llegar a uno de los pequeños mercados, se encontró frente a una magra selección de alimentos. Apenas unas pocas verduras marchitas y pan rancio. El roce de la bolsa de tela áspera que sostenía apretó contra sus dedos fríos, intensificándose la realidad de su impotencia frente a aquello que no podía controlar. Quizás mañana, susurró para sí misma, su voz apenas rompiendo el silencio de sus pensamientos. La esperanza aún luchaba por un espacio entre su pesar, como un diminuto brote verde en terreno árido. ¿Hasta cuándo podré seguir creyendo que las cosas mejorarán? A pesar de las dificultades económicas, Luciana trataba de mantener una apariencia ordenada. Vestía una blusa blanquecina, descolorida por el tiempo pero siempre limpia, y una falda negra que caía hasta sus rodillas, ambas prendas remendadas con dedicación. Sus zapatos, desgastados por el camino diario, reflejaban a la perfección la realidad por la que pasaba, luchar día a día por un futuro mejor contra un presente aplastante. En casa, la soledad se convertía en su única compañía. Era un pequeño espacio en el que convivía el olor a humedad y el tenue calor de una lámpara que, más que iluminar, tejía sombras en las paredes desgastadas. Ahí, en la intimidad de su habitación, se permitía soñar. Anhelaba un lugar donde las oportunidades no fueran ilusiones, donde su trabajo fuera reconocido más allá de la obligación, y donde las necesidades diarias no fueran una constante espada de Damocles. Pero aquellos momentos también eran para enfrentar sus propios temores. El miedo constante a quedarse varada en un pozo sin fondo de precariedad, la incertidumbre de un mañana siempre inestable. Sentada en una silla que crujía bajo el peso de sus pensamientos, se permitía unos instantes de introspección profunda. La realidad apretaba con fuerza, pero en su corazón, Luciana todavía guardaba las semillas de un futuro distinto. Decidida a buscar consuelo en familiaridad, Luciana emprendió su camino hacia la casa de su madre, atravesando calles que hablaban un lenguaje de viejas piedras y asfalto agrietado. El trayecto era un testimonio silencioso de su infancia, y aunque el paisaje urbano había cambiado, los recuerdos permanecían intactos en su memoria. Al llegar, la pequeña casa de su infancia se alzó ante ella como un refugio gastado por el tiempo. La fachada, antaño vibrante, ahora lucía los tonos desvaídos de una lucha constante contra los elementos. Luciana empujó suavemente la puerta de entrada, su mano percibiendo la textura áspera y familiar de la madera bajo sus dedos. Dentro, su madre, Marta, ocupaba el mismo sillón desgastado donde ella y Luciana habían compartido tantas tardes de risas y confidencias. Con los hombros encorvados y las manos entrelazadas en un gesto de resignación, su aspecto traslucía una desesperanza profunda, como si cada pliegue en su frente contara una historia de sufrimiento y resistencia. Al ver a Luciana, Marta levantó la mirada, sus ojos reflejando un cansancio que iba más allá del físico. Había algo en esa mirada que habló más fuerte que cualquier palabra, una súplica callada, un deseo de cambio. Luciana, estoy cansada, dijo Marta con un suspiro que cargaba el peso de los años, su voz un susurro quebrado por el paso del tiempo y las penurias acumuladas. Estoy cansada de comer siempre lo mismo, de hacer largas filas para tomar un ómnibus o para comprar un pedazo de pan, y de que el dinero a veces ni alcance para el pan o el ómnibus. Cada palabra de Marta caía sobre Luciana como una lluvia suave pero persistente, llenando los espacios entre sus propios pensamientos.
Un remolino de emociones se agolpó en su interior. Empatía, impotencia, y una creciente determinación de encontrar una salida. Luciana se agachó junto a su madre, tomando sus manos con ternura. La piel ajada y cálida de Marta le transmitió un calor familiar que despertaba tanto recuerdos de seguridad infantil como el reconocimiento de su vulnerabilidad adulta. Lo sé, mamá, murmuró Luciana, cerrando los ojos por un momento, permitiendo a sus pensamientos fluir y encontrar su curso en medio del caos. También me siento atrapada en este ciclo. Estudiar tanto tiempo en la universidad para que ahora el sueldo que cobro sea una miseria no es justo, no hay ninguna oportunidad de progreso. Como tampoco es justo carecer de libertad para ir a donde uno quiera, para poder elegir qué comida quiere comprar y para poder conseguir y comprar medicamentos que a veces son tan esenciales para la salud. Es muy duro ver que hay niños y ancianos que no tienen lo básico para comer y sobrevivir en este país. Mientras hablaba, el eco de sus propias palabras resonaba en su corazón, recordándole que, incluso en la penumbra más densa, un simple gesto de amor podía encender una luz. Luciana se propuso que, aunque el presente fuera duro, lucharía por un futuro en el que ella y su madre pudieran vivir con dignidad, con la certeza de que cada pequeño paso era un paso hacia adelante. Pasados unos días de su conversación con su madre, Luciana se encontró frente a una encrucijada que prometía cambiar el curso de sus vidas. El cielo era de un gris melancólico cuando sus amigos tocaron la puerta de su modesto apartamento, trayendo consigo la brisa inquieta de noticias urgentes. Ismael y Clara, amigos de la infancia que habían compartido con Luciana risas y sueños en días menos oscuros, entraron con una mezcla de determinación y aprehensión reflejada en sus semblantes. Ismael, de complexión robusta y con ojos llenos de una emoción contenida, era quien llevaba la voz cantante. Vestía ropa sencilla, pero con la postura erguida de alguien que había decidido enfrentar el destino de frente. Clara, por otro lado, irradiaba una calma tensa. Su cuerpo menudo y sus rizos rebeldes a menudo distraían de la intensidad de su mirada, que ahora se centraba en Luciana con una firmeza tranquilizadora. Una vez que se acomodaron en la sala, rodeados del silencio expectante de las paredes, Ismael habló con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre la urgencia del asunto. Luciana, comenzó, su voz resonando con la fuerza de un juramento. Hemos tomado una decisión. Nos vamos de este país. Ya no se puede más. Vinimos a invitarte a ti y a tu mamá a venir con nosotros. Va a ser una travesía muy pesada y peligrosa, pero si no lo hacemos ahora, no lo hacemos más. Cada palabra traía consigo una mezcla de promesa y advertencia, un campo minado de oportunidades y riesgos. Luciana sintió cómo su corazón latía con fuerza, como si tratara de acompasar el ritmo de sus pensamientos descontrolados. La propuesta abría un camino hacia lo desconocido, un horizonte tan aterrador como esperanzador. Es un paso enorme, respondió Luciana después de un momento, sus palabras casi un susurro en la quietud de la habitación. Pero entiendo de dónde viene esa voluntad, y el porqué de tomarla ahora. Mientras hablaba, los rostros de Ismael y Clara se suavizaron con alivio, como si su comprensión fuera el primer indicio de una posible victoria en una batalla contra lo imposible. Sin embargo, Luciana no podía dejar de imaginar todos los peligros que acechaban en la oscuridad de ese futuro incierto. La posibilidad de dejar atrás todo lo que habían conocido por una tierra lejana que prometía pero no aseguraba. Al mirar a sus amigos, Luciana sintió una chispa dentro de ella misma. Aquel impulso de sobrevivir, de buscar un destino diferente para ella y para Marta, desplegarse en el espacio entre ellos. Pero la decisión no era solo suya. Necesito hablar con mamá. Lo que decidamos, lo haremos juntas. Era consciente de que cada día en el país se convertía en un pacto con la incertidumbre, y que esta decisión podría ser la clave para abrir una puerta que había permanecido cerrada durante demasiado tiempo. Sin embargo, aquella esperanza naciente no era suficiente para negar el miedo al inevitable salto al vacío. Luciana sabía que tenía que enfrentar esta nueva posibilidad con toda la valentía que pudiera reunir y con el amor intacto que sentía por su madre, aferrándose al sueño de un futuro donde los sueños algún día podrían alcanzarse. La tarde avanzaba con un sol que luchaba por atravesar las nubes, proyectando sombras alargadas en la sala cuando Luciana se sentó junto a su madre, la conversación pendiente pesando en el aire entre ellas. Marta, a pesar de su cansancio habitual, la observó con la misma curiosidad inquisitiva que siempre había caracterizado sus interacciones, como si pudiera intuir que esta conversación era diferente, cargada de un significado que ellas apenas comenzaban a desentrañar.
Luciana tomó las manos de su madre, sintiendo el reconocimiento de su textura áspera pero cálida, y respiró profundamente, buscando las palabras adecuadas en el torbellino de pensamientos que se agolpaban en su mente. Mamá, comenzó con un tono suave, cargado de afecto y premura. Ismael y Clara pasaron a visitarme hoy. Han tomado una decisión. Quieren dejar el país. Nos invitaron a unirte a mí y a ti para viajar con ellos. Marta escuchó en silencio, sus ojos buscando los de Luciana como un faro en medio de la tormenta incipiente. La expresión de su madre era un mapa dibujado con dudas y miedos, pero también con una resiliencia que Luciana admiraba profundamente. Nos iríamos juntas, añadió Luciana, sin poder evitar que su voz temblara ligeramente al considerar la magnitud de aquello. Sería una travesía dura y peligrosa, pero podría ser una oportunidad. Las palabras permanecieron suspendidas entre ellas, danzando en el espacio de la sala mientras el silencio se tensa. Marta negó con la cabeza suavemente, no por rechazo, sino como un gesto de asimilación. Luciana pudo casi ver a su madre pelear internamente, recorriendo cada calle conocida de pensamientos y recuerdos, su rostro cambiando a medida que procesaba lo impensable. Siempre he soñado con que tengas mejores oportunidades que las que yo tuve, dijo Marta finalmente, su voz apenas más alta que un susurro, pero cargada de una firme decisión. Pero, ¿y si no podemos regresar? ¿Y si no es mejor? Luciana sintió una punzada de miedo mezclada con comprensión. Era una decisión llena de incógnitas, una moneda lanzada al aire, que decidiría en qué rostro caería el destino. Lo sé, mamá, respondió con un pesar reflejado en sus palabras. Pero quedarnos aquí también es arriesgarlo todo, poco a poco. Sé que no es fácil, pero no quiero que sigamos sufriendo de esta manera. Los ojos de Marta se humedecieron un poco, y Luciana apretó las manos de su madre, encontrando en aquellas pequeñas acciones una conexión que trascendía palabras. La elección era clara en su sencillez y a la vez extremadamente complicada. Finalmente, Marta asintió, una decisión tomada a partir del amor y la esperanza que Lynn era lo único que podían cargar sobre sus hombros en el camino incierto que tenían por delante. Entonces, dijo Marta, un fragmento de una sonrisa comenzando a formar parte de su rostro. Lo haremos juntas. Era un pacto silencioso, sellado por el entrelazamiento de sus manos que se sostenían con la fuerza de una determinación renovada. Ellas sabían que, sea cual fuere el desenlace, habían decidido enfrentar el futuro con valentía, unidas por la promesa de un horizonte que aguardaba, a pesar de la incertidumbre. Con la decisión tomada, los días siguientes se convirtieron en una sinfonía cautelosa de preparativos frenéticos e introspección silenciosa. Luciana y Marta recogieron las pocas pertenencias que podían llevar con ellas. Cada objeto guardado implicaba un recuerdo y una deliberación sobre su lugar en el futuro que ahora iban a construir. Era un proceso en el que la nostalgia se batía en duelo con la esperanza, donde cada elección de abandono se sentía agridulce, como si dejar atrás el hogar fuera arrancar una pieza del alma. La casa, que había sido testigo de tantos momentos agridulces, ahora se despoblaba poco a poco de sus pertenencias, dejando solo las huellas de lo que fue. Luciana empacaba con movimientos metódicos, su mente viajando entre la paz precaria de la rutina y la inquietud del salto al abismo. Marta se mantenía a su lado, sus manos firmes en ocasionales toques cargados de apoyo silencioso, gestos que daban una especie de consuelo a ambas mientras el reloj avanzaba inexorablemente hacia su hora de partida. Ismael y Clara visitaban con frecuencia, compartiendo detalles del plan que se trazaba como una frágil red de seguridad. Clara hablaba con cautela de rutas y opciones, mientras Ismael, con su forma protectora, insistía en cada detalle de seguridad y logística, como un líder que no podía permitirse fallar. Ringo, el perrito de la familia, miraba todo con curiosidad y sus ojos reflejaban el amor infinito que sentía por esas dos mujeres que habían estado junto a él desde sus tiempos de cachorro, sin entender muy bien tanto ajetreo. Luciana, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Ringo, te vas a quedar con la vecina por ahora, pero yo te prometo que apenas pueda te mando a buscar para que vengas con nosotros. Ahora no te podemos llevar porque tu vida podría correr peligro. Vamos hacia un destino incierto y te queremos demasiado para perderte. Espero que te portes bien». Marta, también con lágrimas en los ojos, miraba a Ringo con el corazón hecho pedazos, pero sabía que Luciana tenía razón, y que por ahora era mejor dejarlo hasta que supieran con certeza cuál iba a ser su casa en el futuro para ofrecerle a Ringo todo lo que él se merecía por tanto amor que regaló a todos a lo largo de su vida.
El aire fresco de la mañana rozaba suavemente el rostro de Luciana mientras caminaba junto a su madre, Marta, por las coloridas calles del vecindario. Un atisbo de nostalgia atravesaba sus corazones con cada paso hacia la casa de la familia extendida, sumida bajo un cielo radiante que contrastaba con el peso emocional de aquella jornada. Debían despedirse de toda su familia y amigos, una tarea que les estrujaba el corazón porque no sabían cuándo podrían volver a verlos, pero sí sabían con seguridad que desde donde estuvieran, les mandarían todo lo necesario para que ellos también pudieran vivir lo que se merecían como seres humanos y, quien dice, estar juntos algún día lejos de tanta carencia y falta de libertad. Eso les daba el coraje a ambas para seguir adelante con su propósito. Marta, alta y de andares tranquilos, sentía un conflicto interno que lidiaba entre el miedo al cambio y la esperanza de un futuro mejor. A su lado, Luciana sostenía una bolsa llena de objetos domésticos, su expresión determinada abriéndose paso a través de la incertidumbre. Cuando llegaron a la primera parada, la puerta se abrió rápidamente, revelando a Rosita, la tía favorita de Luciana. Pequeña y enérgica, Rosita las recibió con un abrazo cálido que hablaba de años de amor y complicidad. Luciana, Marta, vengan, entren, exclamó Rosita con su voz chispeante, apartándose para dejarles paso. Adentro, el hogar de Rosita era un abanico de colores y aromas familiares. Fotografías de la familia se encontraban esparcidas por las paredes, y un aroma a café recién hecho impregnaba el aire. Las otras tías y algunos primos ya estaban ahí, sus voces alegres llenando la sala. Luciana miró a Marta, y en un gesto mudo de acuerdo, comenzaron a repartir las prendas y utensilios que habían decidido dejar atrás. Mantas tejidas con infinito cariño, juegos de comidas apenas usados, y libros que esperaban contar historias a sus nuevos dueños. Cada objeto entregado parecía contener un pedazo de su pasado, un regalo cargado de memorias compartidas. Queremos que sepan que esto no es un adiós, sino un hasta luego, dijo Marta, su voz firme pero teñida de emoción, mientras observaba a sus seres queridos con gratitud. Siempre llevaremos sus enseñanzas y amor con nosotras. Las sobrinas, de ojos brillantes y rostros solemnemente expectantes, abrazaron a Luciana fuertemente, sintiendo en su abrazo la gravedad de una promesa silenciosa de volver a encontrarse. La abuela, en su silla blanca junto a la ventana, miró a Marta con una red de arrugas que esbozaba una serena aceptación. Sus manos, dulcemente temblorosas, tomaron las de su hija en un gesto que trascendía las palabras. Vayan con Dios, mis niñas. Murió en los labios de la abuela como una plegaria, un deseo profundo plantado en el corazón de quienes la escuchaban. Luciana, al mirar a su madre y luego a sus allegados, sintió la avalancha de emociones arremolinarse en su pecho. Era un día de despedidas tangibles, marcado por risas y lágrimas que dejarían una huella en su memoria. Pero en las palabras y los abrazos compartidos también encontró fuerza renovada y un anclaje emocional que prometía ser su brújula en tiempos venideros. Con la ligereza brumosa de una nueva esperanza infundiendo sus almas, Luciana y Marta finalmente se despidieron, el calor de la familia aún palpitando en sus corazones mientras cerraban el ciclo de un capítulo querido de sus vidas. Las sombras del recorrido las acompañarían, cada paso un eco de lo que dejaron y lo que buscarían encontrar más allá del horizonte. Las despedidas se sucedieron en una serie de encuentros cargados de emociones profundas, cada uno acentuado por el trasfondo de las luces cálidas que parpadeaban suavemente en las ventanas de las casas que iban dejando atrás. Luciana y Marta recorrieron su barrio, esa comunidad que había sido su refugio y fortaleza a través de los años, mientras las sombras de la tarde se alargaban. En cada hogar que visitaban, el aire se llenaba de un torbellino de risas, lágrimas y abrazos. Los amigos y parientes les ofrecían palabras de aliento y cartas escritas de puño y letra que centraban confesiones, memorias y esperanzas para el futuro incierto que Marta y Luciana se disponían a afrontar. Cuando llegaron a la casa de Ana, la amiga de juventud de Marta, los recibió un aroma a romero y pan recién horneado. Ana, de complexión menuda pero con una presencia que irradiaba calidez, las acogió con un abrazo que dijo más que 1000 palabras podrían. Allí, entre tazas de té y murmullos nostálgicos, compartieron secretos y la risa de viejas memorias comunes, un paréntesis breve que encapsuló la esencia del hogar. Te llevaré siempre en el corazón, mi querida Marta, dijo Ana, mientras su voz se quebraba sutilmente al despedirse con una mirada impregnada de esperanza. Más tarde, en la plaza del pueblo,
Encontraron a un grupo de amigos que ofrecían cánticos y guitarras, las melodías impregnando el aire con un sentido de comunidad que resonaba en cada rincón. Luciana, conmovida, sintió cómo las notas musicales acariciaban sus recuerdos, grabándolos con una claridad cristalina en su mente. La despedida más difícil la aguardaba en la casa de Carmen, su mejor amiga desde la infancia. Cuando Luciana cruzó el umbral de la conocida puerta amarilla, fue recibida con un abrazo interminable que apenas dejaba espacio para las palabras, un símbolo del lazo inquebrantable que habían forjado a lo largo de los años. «Sabes que no importa dónde estés, siempre serás mi hermana, Lu», susurró Carmen, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y amor sincero. Mientras Marta y Luciana emprendían el camino de regreso a casa, el cielo nocturno extendía su manto sobre ellas, salpicado de infinitas estrellas que parecían guiarlas hacia lo desconocido. El silencio entre ambas no era de pesadumbre, sino de una conexión profunda y serena, un reconocimiento compartido de lo que estaban dejando atrás y la promesa de lo que estaba por venir. A medida que cruzaban por última vez aquel umbral con los ecos de las voces amigas resonando aún en sus oídos, Luciana apretó suavemente la mano de su madre. En ese gesto silencioso se encontraba la suma de sus experiencias, las risas, las lágrimas, las promesas no dichas, y la certeza de que juntas podían enfrentar cualquier desafío que el futuro les pusiera delante. Finalmente, la noche de la partida llegó con una luna alta que brillaba con un fulgor tenue entre las nubes. El aire estaba cargado de promesas y de las grandes y pequeñas despedidas que se iban sucediendo en sus pensamientos. Luciana echó un último vistazo al hogar, permitiendo que sus ojos viajaran por cada rincón conocido, capturando imágenes que guardaría como un tesoro. Una vez más, se encontró tomando la mano de su madre, cuya calidez era la única constante en esta nueva y audaz aventura. Ambas se despidieron de Ringo, el perrito de la casa, lo abrazaron muy fuerte, él las llenó de besos y ellas, una y otra vez, le prometieron que lo iban a mandar a buscar, que nunca se iban a olvidar de él y que solo esperara que el tiempo iba a pasar muy rápido. Las dos llorando amargamente por esta despedida, llevaron a Ringo con la vecina y se marcharon hacia ese futuro incierto, lleno de promesas de libertad y esperanzas. El grupo se reunió en la periferia de la ciudad, donde la oscuridad cooperaba con sus intenciones de anonimato. El vehículo que los llevaría en la primera etapa de su travesía aguardaba, la confianza puesta en un destino que solo la valentía de enfrentar lo incierto podía justificar. «Aquí estamos, todos juntos», murmuró Ismael, su voz casi ceremonial mientras se volteaba para mirar a cada uno de ellos con intensidad. «Lo que estamos haciendo, lo hacemos por un futuro que todos nos merecemos». Clara asintió, sus rizos bailando al viento nocturno, y tomó el brazo de Ismael mientras compartía una mirada significativa con Luciana y Marta. Un pacto silencioso se selló entre ellos, una alianza construida sobre la necesidad colectiva de sobrevivir y prosperar. En ese instante, con las manos entrelazadas y sus pertenencias ajustadas firmemente a sus espaldas, Luciana y Marta subieron al vehículo, dejando atrás el país de origen con un último respiro resignado, pero con corazones que palpitaban de anticipación y miedo. Era el principio de un nuevo capítulo, una odisea a lo desconocido que exigía fortaleza y unidad, pero también prometía la posibilidad de algo mejor, mucho más allá de las fronteras que habían aprisionado sus esperanzas durante demasiado tiempo. La noche envolvía su partida con un manto estrellado, y mientras el mundo conocido quedaba atrás, Luciana se permitía soñar con un amanecer en el que las promesas rotas del ayer pudieran transformarse en realidades por venir. A medida que el vehículo avanzaba, deslizándose como una sombra a través del paisaje nocturno, el pequeño grupo comenzó a crecer. En cada parada cuidadosamente elegida, más personas se unían a su travesía, llevando consigo la misma mezcla de esperanza y miedo, un anhelo colectivo de libertad que resonaba en cada corazón. El grupo pronto alcanzó un total de 18 personas, cada una con un rostro tallado por historias únicas, y todas unidas por el mismo deseo ardiente de encontrar un futuro mejor. Cada nueva llegada añadía capas de experiencias y sueños a la travesía compartida, fortaleciendo el lazo invisible que los ataba. Había un joven llamado Miguel, cuya risa era una bocanada de aire fresco, incluso cuando el entorno parecía sombrío. Su energía era contagiosa, una chispa que encendía la camaradería entre el grupo. Llevaba consigo el recuerdo de su hogar en la forma de un pequeño cuaderno de tapas desgastadas, donde anotaba pensamientos y fragmentos de poemas
pequeños reflejos de su ambición de convertirse en escritor algún día. No muy lejos de él, una mujer llamada Rosa, con ojos afilados y semblante sereno, hablaba ocasionalmente sobre el deseo de ofrecer a sus hijos una vida más digna y segura. Cada conversación con ella revelaba una fuerza tranquila y una sonrisa que prometía nuevas posibilidades. En el camino, la furgoneta no era solo un vehículo, sino un espacio de intercambio de susurros, risas cautas y sueños compartidos. Luciana observaba estas interacciones con una mezcla de curiosidad y reconfortante familiaridad. Cada voz y cada historia se entrelazaban con las propias motivaciones que la habían llevado a embarcarse en este viaje. En el apretado espacio de ese vehículo comunitario, los cuerpos se juntaban con cuidado, cada roce y contacto un recordatorio de la humanidad que compartían. Los largos tramos de carretera eran arenas de reflexión, donde se entrelazaban sus anhelos, como un coro casi silencioso de deseos internos. Los corazones latían al unísono, una sinfonía de esperanzas que pulsaba al ritmo del movimiento. Luciana, con Marta al lado, sintió el calor de la comunidad que se había formado de manera casi espontánea. Dentro de aquel grupo, el miedo a lo desconocido se diluía un poco, convertido en combustible para el coraje, en cada rostro y en cada historia que compartían. A medida que el vehículo se adentraba en la oscuridad, cada kilómetro recorrido era una promesa de posibilidades, un paso más hacia un horizonte al que aún no podían dar forma, pero que imaginaban con ardores de una nueva vida. Y en sus miradas, más allá de la ansiedad y el miedo, brillaba una fuerte convicción. Juntos estaban construyendo un puente hacia un futuro que estaba esperando ser reclamado, un futuro que habían decidido abrazar con valentía, uno en el cual el simple acto de esperar ya no les sería suficiente. En el corazón de la imprevista compañía, Luciana encontró una sorpresa que detonó una amalgama de emociones. Al acomodarse en la furgoneta junto a Marta, sintió un inexplicable impulso de girar su mirada al otro lado del vehículo. Ahí, entre los nuevos rostros acampanados en la penumbra, reconoció una figura que había ocupado un espacio importante en su vida: Tomás, su novio. Tomás, de cabello castaño claro ligeramente alborotado y con una expresión entre resuelta y nerviosa, se encontraba a pocos pasos de ella. Sus ojos color miel se encontraron con los de Luciana y reflejaron un remolino de sentimientos que parecían resonar con los de ella. Había cambios sutiles en su postura, como si el peso de su decisión le diera una nueva perspectiva. Sorprendida y superada por la mezcla de alegría y confusión, Luciana se abrió paso entre los demás, atrayendo la atención de Marta y sus amigos más cercanos. Al acercarse, sintió una fisura en la resiliente armadura que había forjado al prepararse para este viaje solitario. «Tomás», exclamó Luciana, su voz apenas más fuerte que un suspiro, su caudal de preguntas implícitas en su tono. «Pensé que habías decidido quedarte». Tomás se levantó, un leve rubor asomándose en sus mejillas mientras sus dedos se movían nerviosamente ante la intensidad de su propia decisión. Con la brisa fría del crepúsculo enredándose alrededor de sus cuerpos, dio un paso hacia ella. «Lo sé, Luciana», respondió, su voz teñida de sinceridad y determinación. «No era fácil dejarlo todo, pero la idea de quedarme aquí sin ti, sabiendo que estarías tan lejos, me hizo darme cuenta de lo que realmente importa». Su declaración pendía en el aire, una promesa y un testimonio de amor que reavivó algo latente dentro de Luciana. Sintió cómo su corazón, por un instante, sincronizaba su ritmo con el constante murmullo de esperanzas y sueños a su alrededor. Las palabras no lograron abarcar todo lo que querían, pero los gestos, los ojos encontrados, dijeron lo que era imposible articular. Luciana se acercó aún más a Tomás, y al tomar sus manos, sintió la seguridad de alguien que había encontrado una nueva valentía en el amor compartido. Al inicio, en sus planes, el viaje solo esbozaba contornos imprecisos, como un lienzo destinado a ser completado. Sin embargo, con la presencia inesperada de Tomás, ese lienzo empezaba a recibir trazos de calidez y compañía. Había algo en la fragilidad de aquel momento que prometía convertir incertidumbres en certezas. «Gracias por estar aquí», murmuró Luciana, su voz entibiada por una emoción genuina que contrastaba con la frialdad del aire. «No es lo que habíamos planeado, pero juntos podemos enfrentar lo que venga». Tomás asintió, apretando suavemente sus manos en respuesta. En ese instante infinito, bajo el manto protector de la noche, ambos supieron que, más allá del caos del presente y la nebulosa del futuro, seguirían adelante juntos,
con la solidez del amor al que habían decidido apostar sin mirar atrás. Marta observaba desde su asiento, un brillo cálido en sus ojos mientras presenciaba el reencuentro entre Luciana y Tomás. La aparición inesperada del joven era como una suave ráfaga de esperanza que impregnaba el nervioso aire que los envolvía. Marta nunca había ocultado su aprecio por Tomás, quien siempre había tratado a Luciana con un respeto y un cariño que habían ganado su confianza con el tiempo. Al verla acercarse, Tomás se dirigió hacia Marta con un gesto respetuoso, y su sonrisa se amplió en reconocimiento mutuo. Marta levantó la mano, palmeando afectuosamente el hombro del joven. Parecía una bendición silenciosa, un reconfortante toque de aprobación que hablaba de su felicidad por no solo tener a su hija con ella en este viaje, sino también a alguien en quien ambos podían confiar. Tomás, es un alivio verte, dijo Marta, sus palabras revestidas de genuina calidez. Este camino será duro, y saber que estarás a nuestro lado alivia en parte mis temores. Tomás, con esa natural modestia que lo caracterizaba, asintió gentilmente. Era consciente de los muchos desafíos que enfrentaban, pero se arrojaba a ellos con el mismo coraje que le había impulsado a tomar esta decisión, guiado por el deseo de estar junto a Luciana. Siempre estaré aquí para apoyarlas, Marta, respondió, un fervor silencioso subyaciendo en su promesa. Sé que no será fácil, pero juntos hallaremos la manera de hacerlo. Marta notó su determinación y una sensación de alivio recorrió su cuerpo. Había algo en Tomás, en su entereza y afecto sincero hacia Luciana, que inspiraba confianza. Para Marta, saber que su hija no estaba sola en esta travesía añadía una capa de seguridad al manto de incertidumbre que envolvía su partida. Aquel vínculo, cada vez más fuerte, entre Luciana y Tomás, era ahora un ancla emocional y práctico, una promesa compartida de enfrentar lo incognoscible con corazones y manos entrelazadas. En las circunstancias que los rodeaban, aquellas conexiones humanas, con todo su amor y su promesa de apoyo, se transformaban en las verdaderas brújulas capaces de guiarlos. Mientras el vehículo reemprendía su marcha, el ambiente se llenaba gradualmente de la mezcla de expectativas, inseguridades y chispas de resoluto optimismo. Marta, Luciana y Tomás, ahora parte de un grupo más grande de soñadores intrépidos, miraban al futuro con una renovada esperanza, sostenidos por la firme certeza de que, a pesar de las adversidades, aquel viaje tendría por fin un horizonte por descubrir. El horizonte se desplegaba ante ellos, vasto y pleno de posibilidades inciertas, mientras Marta, Luciana y Tomás descendían del vehículo frente a la terminal del aeropuerto. El edificio imponente se erguía firme en la lejanía, sus luces titilantes reflejadas en las miradas expectantes de aquellos que, como ellos, se habían congregado allí persiguiendo nuevos comienzos. Luciana apretaba con fuerza su maleta, sintiendo el peso tanto de los objetos físicos como de los recuerdos y sueños que ésta contenía. A su lado, Tomás vigilaba atentamente el entorno, un discreto apoyo que transmitía calma, mientras Marta se detenía un momento, absorbiendo cada detalle de lo que podría ser su última visión de la tierra que durante tanto tiempo había llamado hogar. En la entrada, la multitud discurría en un mar de emociones variadas, despedidas apresuradas, lágrimas brotando en miradas encontradas, y silencios que lo decían todo. Marta, con un suspiro profundo, buscó la mano de Luciana, encontrando en ese contacto un punto de anclaje en la vorágine que los rodeaba. El interior del aeropuerto era un mosaico de movimiento constante. Sonidos de anuncios resonaban sutilmente a través de los altavoces mientras los viajeros pasaban apresuradamente a su lado, creando un pequeño remolino de energía alrededor del trío. A medida que avanzaban, Luciana no pudo evitar observar las caras a su paso, preguntándose cuántas historias similares a la suya latían bajo aquellas expresiones de ansiedad y expectación. En cada paso hacia el área de embarque, el peso de sus decisiones parecía aligerarse, a pesar de la incertidumbre que se avecinaba. Tomás, siempre a su lado, giró hacia Marta, su habituada postura de seguridad tambaleando solo un poco, traicionada por la posibilidad de lo que el futuro podría depararles. «Lo lograremos, Marta», dijo, intentando mantener una confianza tangible que pudiera compartir. «Nos mantendremos unidos, y eso es lo que hará la diferencia». Marta sonrió levemente, una luz suave y gratificante que iluminó la seriedad de su expresión. Agradecía la presencia de Tomás no solo por su bondad y devoción a su hija, sino porque también, en él, veía el reflejo de todo lo que deseó que el mundo le ofreciera a Luciana: compañía, cariño,
y un faro donde guiarse en la noche oscura. El momento de abordar llegó antes de lo esperado, un aviso por los altavoces llenando el aire como la última llamada a una aventura anhelada y temida. Luciana y Marta se miraron intensamente, esa conversación silenciosa encerrando mil y un pensamientos sobre su vida compartida hasta ese instante. «Estaremos bien, mamá», aseguró Luciana, su voz fuerte pero templada por una emoción apenas contenida. En sus ojos ardía la promesa de un mañana nuevo forjado a partir de sus esperanzas más profundas. Al final de todo, lo más importante es que estamos juntas. Con pasajes en mano, cruzaron la última barrera hacia un mundo nuevo, dejando atrás al país que había conocido su risa y sus lágrimas. Tomás, sosteniéndolos con su presencia tranquila y decidida, era más que un compañero en esta travesía, simbolizaba la posibilidad de un futuro donde el amor, la confianza y el apoyo mutuo tomarían el lugar del miedo y la incertidumbre. Cuando el avión despegó, elevándose hacia el vasto y abierto cielo, Marta cerró los ojos por un momento, sintiendo la vibración del metal que la arropaba. El zumbido constante y confortable del vuelo era un canto prometedor, una señal de cambio y, esperanzadoramente, una vida renovada que esperaba ser descubierta. Juntos, los tres se aferraban a la visión esperanzada de un horizonte desconocido y el eterno deseo de libertad que, poco a poco, comenzaba a hacerse palpable. El paisaje se transformaba bajo la tenue luz del alba, cuando Marta, Luciana y Tomás emergieron del avión al fresco abrazo del nuevo aire. Sus cuerpos estaban levemente entumecidos por las horas pasadas en el confinamiento del vuelo, pero sus espíritus, avivados por la promesa de un nuevo comienzo, encontraban en aquella breve exhalación de libertad un resurgimiento necesario. Marta caminaba con paso firme, revelando una determinación que había cultivado con los años. Sus ojos observaban a su alrededor, buscando detalles que pudieran parecer triviales pero que para ella constituían la esencia de lo nuevo. Cada vez que miraba a Luciana, veía reflejados no solo pensamientos escondidos, sino también su propio legado de sueños y sacrificios. Había nacido en una pequeña comunidad, rodeada de extensos campos que parecían no tener fin, enseñándole una humildad y laboriosidad que se aferraban tenazmente a su ser. Luciana, a su lado, sujetaba la mano de Tomás ocasionalmente, sintiendo la solidez de su conexión en el tacto. El brillo de su juventud aún presente con la energía de quien apenas comienza a escribir su historia. En su mirada se mezclaban destellos de entusiasmo con matices de una noche contemplativa pasada en el vuelo, sus pensamientos celebrando el inicio de algo vasto e indefinido. Pese a las dudas que emergían en su mente, podía sentir bajo la superficie la excitación por lo desconocido. Tomás era una presencia constante y serena. Su dedicación hacia Luciana y Marta se manifestaba no solo en acciones sino en los silencios que llenaba con comprensión y apoyo. Sabía que para Luciana, este nuevo comienzo no era solo un cambio de lugar sino una oportunidad de avanzar más allá de las limitaciones que habían definido su pasado. Su propia historia era un entretejido de caminos recorridos, decisiones difíciles que lo llevaron a valorar la importancia de la familia, pese a haber enfrentado su propia cuota de pérdidas y redescubrimientos personales. La camioneta que los aguardaba los recibió con un calor acogedor, la promesa de descanso aguardando al otro lado del cansancio que sentían. Marta, acomodada entre su hija y Tomás, cerró los ojos nuevamente, dejando que el movimiento del vehículo la arrullara con un susurro hasta que se entrecortó ligeramente por los baches del camino. Podía sentir la vibración a través de su piel, recordándole la sólida realidad de su viaje, el pulso de una vida que nunca se detenía. Luciana, aún observando por la ventana, percibió un suave cosquilleo en la punta de sus dedos. El tacto del vidrio frío le reveló la textura en relieve de sus propias emociones, una mezcla de euforia y temor que eluden las palabras pero se encuentran en cada latido. Recordó las noches pasadas discutiendo planes y anhelos con Tomás, momentos que parecían tan distantes y atemporales como estrellas en el cielo. El destino les brindaba un refugio temporal en un hotel, un intermedio antes de la próxima etapa del camino que, aunque incierta, era una senda que acogían con las manos abiertas y corazones decididos. Juntos, más que ofrecerse seguridad, constituían un hogar, un núcleo que latía con la fuerza de aquellos que enfrentan el futuro sin olvido del pasado, pero con la mirada puesta en lo que todavía está por nacer. En la seguridad de la camioneta, cada sacudida ligera del viaje reafirmaba la resiliencia que los había traído hasta aquí, en busca de una nueva vida que esperaba ser vivida con toda la intensidad que el mundo,
y ellos mismos, tuviera para ofrecer. A la mañana siguiente, una camioneta los recogió del hotel y los llevó a su próximo destino. El vehículo se detuvo al pie de una imponente cadena montañosa, la silueta de sus cumbres recortándose contra el cielo en una danza de sombras y luces doradas. Marta, con una serenidad apenas perturbada por el inminente cambio de ruta, bajó del vehículo y respiró profundamente el aire fresco y ligeramente frío. A su lado, Luciana contemplaba el camino sinuoso que se extendía ante ellos, una mezcla de inquietud y emoción titilando en su mirada. Desde el reflejo del sol sobre el suelo pedregoso, el calor seco hasta la piel, Luciana no pudo evitar el leve estremecimiento que recorrió su cuerpo. Sentía en cada poro el inminente desafío, pero al mirar a Tomás, vio el reflejo de su propia determinación. Su presencia era constante, un faro de seguridad a su lado. Tomás, con su habitual sencillez, comenzó a descargar las mochilas con movimientos ágiles y precisos. Su expresión concentrada, un reflejo de la confianza que trataba de proyectar tanto a Luciana como a Marta, se suavizaba cada vez que su mirada se encontraba con la de Luciana. En aquellos instantes, no hacían falta palabras, pues el compromiso mutuo que compartían era más elocuente que cualquier promesa verbalizada. Mientras ajustaba las correas de su mochila, Luciana sintió el tacto firme y cálido de Tomás en su hombro. Era un contacto casi imperceptible, pero que llevaba consigo el peso de innumerables emociones antes no expresadas. Sabía que junto a él, sus pasos serían más firmes. «Listos para esta nueva etapa», anunció Marta, rompiendo suavemente el silencio, observando a los jóvenes con una mezcla de orgullo y cariño. En su voz resonaba una mezcla de solemnidad y esperanza al afrontar lo desconocido. Los tres se lanzaron al sendero, el susurro de sus pasos sobre la tierra interrumpido por el canto ocasional de alguna ave oculta entre las alturas. Mientras ascendían y descendían las laderas, cada respiración sincronizada se hacía eco de la promesa de un nuevo comienzo, de un destino incierto pero lleno de potencial. Este camino era muy peligroso, con muchas subidas y bajadas, pero la resiliencia de los tres se dejaba entrever. Y mientras las montañas los envolvían con su majestuosa presencia, Luciana se permitió un momento de introspección, agudizando sus sentidos al roce del viento que jugaba con su cabello, al crujido de las ramas bajo sus pies, y al constante y reconfortante ritmo del corazón de Tomás, que, aunque inaudible, sentía fuerte y constante junto al suyo. No podía evitar preguntarse si este viaje marcaría un antes y un después en sus vidas, una transformación que se gestaba en cada paso que daban. Aunque sus palabras eran pocas, las conexiones silenciosas entre ellos hablaban a gritos, confirmando que este camino, aunque lleno de incertidumbres, estaba siendo recorrido por un trío decidido, respaldado por la fortaleza de sus lazos compartidos. Al cruzar las montañas, el paisaje se transformó lentamente, como un telón que se levantaba para revelar una nueva escena. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos cálidos de naranja y púrpura. El aire era más denso aquí, cargado de promesas y del zumbido lejano que anunciaba la presencia del próximo autobús. Marta apretó el paso, sintiendo el peso de los minutos que escurrían como arena entre sus dedos. A su lado, Tomás intercambiaba miradas significativas con Luciana, quienes compartían una especie de entendimiento tácito, un lenguaje sin palabras que se había fraguado a lo largo de su arduo trayecto. Los 18 pasajeros restantes ya estaban congregados alrededor de la modesta terminal improvisada, un conjunto heterogéneo de rostros que narraban historias aún por contar. Estaban dispuestos en pequeños grupos, algunos supervisando sus pertenencias con una mirada ansiosa, otros tomándose un momento para estirarse y disfrutar del paisaje transformador. Luciana sintió una mezcla de nerviosismo y expectativa al acercarse al grupo. Era como si una corriente eléctrica recorriera el ambiente, conectando a cada persona en un lazo invisible de destino compartido. Su corazón palpitaba con fuerza, una chispa de adrenalina que no podía ignorar, mientras sus ojos escudriñaban cada nuevo rostro, registrando detalles, la manera en que una mujer cuidaba con esmero a un niño en su regazo, el gesto pensativo de un anciano que observaba el horizonte con nostalgia en su mirada. Marta, percibiendo la ligera tensión de Luciana, posó una mano tranquilizadora en su espalda. Era un gesto lleno de comprensión, un recordatorio de que independientemente de los desafíos que pudieran esperar, estaba rodeada de aliados dispuestos a caminar junto a ella. El autobús se materializó en la distancia, su silueta emergiendo lenta y deliberadamente de la penumbra.
Un suspiro colectivo se elevó en el aire cuando sus puertas se abrieron con un chirrido familiar. Luciana sintió el reflejo del frío metal sobre su piel cuando delineó con sus dedos la baranda de entrada. «Ahora el autobús hasta la próxima ciudad», murmuró Tomás, su voz firme pero con un matiz de emoción contenida. Se volvió hacia Marta y Luciana, su mirada un puente de esperanza y determinación. «No hay vuelta atrás, pero juntos podemos enfrentar lo que venga». Mientras los pasajeros abordaban con pasos que variaban entre la cautela y la determinación, Luciana sintió una confidencia silenciosa elaborarse entre ellos, su propia determinación reforzada por los corazones y mentes comprometidos a su alrededor. Al cruzar el umbral del autobús, sus pensamientos convergieron en un solo punto de claridad. Cualquiera que fuese el futuro, lo enfrentaría con valentía, apoyada en la fortaleza de la comunidad formada en ese crisol de experiencia y deseo compartido. El autobús avanzaba por el traicionero camino, el traqueteo de sus ruedas resonando como un tambor inquietante en el silencio colectivo. El paisaje exterior se desdibujaba, las sombras de los árboles formando figuras grotescas al parpadear de las luces, mientras la noche asumía su manto omnipresente. Marta, sentada junto a Luciana, podía sentir cómo la tensión se acumulaba en el aire, cada joroba y curva del camino subrayada por el apretón involuntario de las manos de Luciana en el borde de su asiento. A Tomás, quien se encontraba unos asientos más adelante, la velocidad le dejó una sensación persistente de preocupación. Cada giro brusco le provocaba un nudo en el estómago, un eco del instinto de protección que sentía sobre el grupo, pero especialmente sobre Marta y Luciana. Sentía la adrenalina bullir justo debajo de su piel, cada vibración del autobús diciéndole que debían mantenerse alertas. Finalmente, el autobús se detuvo con un chirrido agudo en una terminal desierta, el motor vibrando unos instantes antes de apagarse. La quietud que los envolvió fue repentina y desconcertante después del frenético viaje, como si el mundo exhalara al unísono un aliento contenido. Sin embargo, la calma momentánea fue rápidamente interrumpida por el sonido autoritario de las sirenas. Luces intermitentes bañaban el área en un resplandor azul y rojo, añadiendo una capa surreal al ambiente. «Todos fuera del autobús», ordenó una voz firme, la autoridad incuestionable marcando cada palabra. Marta intercambió una mirada rápida con Luciana y Tomás, sus expresiones reflejando una mezcla de sorpresa y alerta. Los pasajeros, aún tambaleantes y cansados, comenzaron a descender en silencio, cada uno cargando el peso de la incertidumbre. Al tocar el suelo, el aire nocturno parecía absorber cualquier intento de conversación, el miedo palpando con dedos invisibles. Luciana sintió el asfalto frío bajo sus pies, un contraste vívido con el calor sofocante del viaje. Inspeccionó a su alrededor, sus ojos buscando en vano alguna señal, algún indicio de lo que ocurriría a continuación. Tomás, siempre atento, caminaba hasta ellos, su presencia como siempre un ancla en la tempestad. La policía, de aspecto imponente y distante, supervisaba a los pasajeros con una mezcla de profesionalismo y control implacable. Marta sabía que estaban en un punto de inflexión, esa encrucijada invisible donde las decisiones tendrían repercusiones profundas. Después de chequear a cada pasajero, algunos fueron conducidos por la policía hacia sus autos y a otros les desearon buena suerte y los dejaron seguir su camino, pero el autobús ya se había ido. ¿Y ahora qué?, susurró Luciana, su voz apenas un aliento en el viento. Tomás, aunque lleno de sus propias preguntas, encontró en su interior la misma confianza que había sentido a lo largo del viaje, esa semilla de liderazgo plantada en tierra fértil de necesidad y determinación. «Vamos a encontrar una manera», respondió, su convicción tan palpable que parecía tallada en piedra. Con un gesto sutil, reunió a Marta y Luciana más cerca de él, como si su proximidad pudiera conjurar una sensación de seguridad en medio del caos circundante. Mientras la confusión reinaba y los pensamientos de cada uno se entrelazaban con sus temores más íntimos, todos sintieron que este era solo el comienzo de un viaje más intrincado, donde las amistades recién formadas y las alianzas inesperadas serían el faro que los guiara a través de la incertidumbre. En este rincón olvidado del mundo, debían tomar las riendas de su propio destino, con la esperanza de que el camino a seguir se volviera claro con cada paso que dieran juntos. Uno de los pasajeros que viajaba con ellos dijo que tenía un contacto que seguro los iba a ayudar a llegar al próximo destino y se dispuso a llamarlo. Enseguida obtuvo una respuesta y le dijo que esperen ahí que llegaba pronto. La noche había tejido un manto de estrellas sobre la terminal,
un suave lienzo de luz que apenas quebraba la oscuridad persistente. En medio de aquella desolación, el rugido distante de un motor se erigió como un faro de esperanza. Al acercarse, las luces del nuevo autobús atravesaban la penumbra, sus haces de luz dorada cortando la negrura con delicados brochazos. La puerta del vehículo se abrió con un siseo invitante, y un conductor de rostro amigable de mediana edad esbozó una sonrisa cálida que reverberó en los corazones inquietos de Marta, Tomás, Luciana, y los demás pasajeros. Sus rasgos tenían la serenidad de alguien acostumbrado a la acogida, su mirada portadora de una promesa tácita de refugio. Tomás, siempre el primero en evaluar las situaciones con una mezcla de pragmatismo y empatía, intercambió una mirada significativa con Marta, un eco de su resolución de cuidar de los suyos. Luciana, igualmente cautelosa aunque persistiendo con un optimismo suave, fue la primera en agradecer al conductor con un gesto amable, sintiendo cómo una ligera carga se aliviaba de sus hombros. «Estamos felices de ayudar», dijo el conductor, su voz un arrullo reconfortante en la noche tensa. «Va a ser un trayecto corto, pero llegarán a un sitio seguro donde podrán descansar». Cada paso que los pasajeros dieron al subir fue un pequeño acto de fe, un abandono a la incertidumbre y la constante esperanza de encontrar seguridad en la carretera incierta. Percibían la calidez envolvente del interior del autobús, un abrazo tangible en contraste con el aire frío exterior que empezaba a morderles la piel. Marta, al sentarse, sintió el leve tintineo de sus nervios desvanecerse. La compañía de Luciana a su lado era un anclaje a la realidad, un testamento del viaje emocional que compartían. Cada uno de sus suspiros, sin ser pronunciado, era escuchado. Podía sentir el latido tranquilo de Luciana junto al suyo, una melodía constante que le otorgaba calma. Mientras el autobús comenzaba a moverse, Tomás se permitió un instante de introspección silenciosa. La mirada fugaz en el espejo delantero reflejaba el compromiso que había adquirido con esta pequeña comunidad improvisada. Su responsabilidad era tan natural como su necesidad de respirar, un instinto protector que lo colocaba entre lo familiar y lo nuevo. El paisaje exterior se desvanecía en sombras indescriptibles, un murmullo nocturno que arrullaba a los pasajeros. En su asiento, Luciana se recostó, sintiendo el vaivén del autobús como una cuna que la adormecía lentamente. Pese a las incógnitas del camino hacia el pueblo siguiente, había un confort subyacente en el saber de que no estaba sola, de que el vínculo formado con Marta y Tomás fortalecería a cada uno mientras ocuparan ese espacio compartido. Y así, en la serenidad de la noche, guiados por la promesa de llegar a un lugar seguro, los corazones de estos viajeros se amoldaban al sutil ritmo del autobús que los conducía un paso más cerca de un destino aún no revelado, pero lleno de la promesa y la fuerza de una comunidad forjada en el crisol de la adversidad compartida. El amanecer llegó con un susurro, pintando el cielo con pinceladas de coral y oro que penetraban suavemente por las ventanas de la casa. Marta abrió los ojos al roce ligero de la luz matutina en su rostro, un recordatorio de que el tiempo nunca se detenía, incluso cuando el descanso verdadero se mostraba esquivo. Se levantó lentamente de su colchón, su cuerpo aún sintiendo el eco del cansancio, aunque su espíritu comenzó a despertarse con el vigor de una esperanza renovada. Luciana ya estaba sentada, observando el amanecer con una expresión de contemplación, el movimiento suave de sus pensamientos apenas visible en el leve arqueo de sus cejas. Sus ojos, aunque aún somnolientos, irradiaban una calma introspectiva que superaba el miedo latente impuesto durante la tormentosa noche. Marta le sonrió con una calidez que llevó implícito su entendimiento compartido. «¿Dormiste algo?», preguntó Marta, su voz quedándose entre ellos, mezclando palabras con el fresco aroma del amanecer. Luciana negó con la cabeza suavemente pero esbozó una sonrisa mansa. «No mucho, pero ver la luz siempre ayuda», respondió, sus palabras entrelazándose con una esperanza silenciosa, como si el acto mismo de hablar conjurara un talismán contra las preocupaciones que pendían del aire matutino. Tomás, que había estado observando desde su rincón de la habitación, se puso de pie, ajustando la mochila con el cuidado meticuloso que le era propio. Su propia inquietud no lo había dejado descansar completamente, pero la firme determinación en su mirada decía mucho sobre su fortaleza. No le hacía falta vocalizar lo que pensaba. Su lenguaje corporal proyectaba una certeza inquebrantable. Al instante, decidieron que un desayuno podría ofrecer aliento, un breve respiro antes de enfrentarse al nuevo día. La cocina de la casa era modesta y acogedora,
la promesa de una calidez casera atraída a través de los aromas de café y pan recién hecho que acogían suavemente a todos al entrar. Mientras comían, las conversaciones fluían con pausas reflexivas, momentáneamente libres de las sombras del miedo. Marta sorbía su café, agradecida por la sencillez del momento, una calma antes de otro paso en su jornada. Compartían historias breves y sonrisas tímidas con los demás viajeros, forjando lazos que prometían apoyo y camaradería. Al cabo, se turnaron para usar el baño, el agua fresca un bálsamo contra los restos del agotamiento que envolvían sus cuerpos. Luciana, al cerrar los ojos bajo el chorro, dejó que el sonido del agua ahogase sus dudas, sintiendo como la corriente borraba la ansiedad que se había acumulado en sus pensamientos. Con mochilas al hombro y pasos firmes, regresaron al punto de reunión, listos para abordar el próximo autobús que los llevaría hacia el siguiente tramo de su travesía. La incertidumbre aún estaba presente, un constante murmullo al borde de su conciencia, pero se sentían más unidos, más preparados para lo que viniera. Al alistarse para salir, compartieron una última mirada, un pacto sin palabras que se había forjado en las llamas de la incertidumbre. Sintieron que, juntos, podrían enfrentarse a las sombras del camino, sabiendo que, mientras el destino era incierto, al menos no lo caminarían solos. El sonido del motor del autobús llegando fue un eco reconfortante que resonó en la mañana tranquila. Mientras el vehículo se detuvo con suavidad frente a la casa, los pasajeros se congregaron con un aire de expectativa cautelosa, su equipaje y pensamientos listos para el siguiente paso de su jornada colectiva. Marta, ajustando el asa de su mochila con una mezcla de nerviosismo y resignación, echó un último vistazo a la casa que les sirvió de refugio efímero. Luciana, al percibir su gesto, se acercó, ofreciendo una sonrisa serena como un recordatorio silencioso de que no importa cuán incierto fuera el camino, siempre tendrían a alguien a su lado. Al abordar el autobús, Tomás se aseguró de que todos estuvieran cómodos y listos para la próxima aventura. A medida que el autobús se ponía en marcha, el paisaje comenzaba a cambiar, deslizándose suavemente por caminos cada vez más concurridos. Los campos abiertos y los tranquilos senderos de la mañana pronto dieron paso a un bullicio urbano más palpable, un pulso vivo que latía con energía y promesa. La ciudad apareció a su alrededor, con torres de concreto elevándose en el horizonte como guardianes silenciosos del tránsito incesante. El camino al aeropuerto era una arteria vibrante de actividad, el flujo constante de coches y personas un ballet cotidiano de movimiento coordinado. Marta, con la frente apoyada suavemente contra la ventana, observaba las ráfagas de vida que pasaban fugazmente. En su interior, una marea de emociones se estaba alzando lentamente, balanceándose entre la reminiscencia de lo ya vivido y la expectación de lo que aún estaba por descubrir. ¿Lista para lo que viene?, preguntó Tomás, su tono cargado de compañerismo familiar, mientras inclinaba la cabeza hacia Luciana quien, inmersa en sus propios pensamientos, parecía contemplar el mismo horizonte con una mezcla de esperanza y prudencia. Luciana asintió, y el reflejo de su rostro en el vidrio devolvió una mirada de determinación tranquila. Por supuesto, juntos podemos con lo que venga, respondió con seguridad, un aire de convicción resplandeciendo en sus palabras. El aeropuerto pronto se materializó, un mosaico complejo de luces y movimiento. El bullicio del lugar inundó sus sentidos, envolviendo al grupo en un manto de sonido y energía. Era como un crisol de emociones y destinos, cada cual partiendo hacia su propio rincón del mundo. Con las mochilas en mano y las tarjetas de embarque aún tibias al tacto, los tres avanzaron a través del terminal, una sinfonía coordinada de pasos haciendo eco en el pulido suelo. Miraron a su alrededor, encontrando en la miríada de rostros la misma mezcla de emoción anticipada y alivio cauteloso. La capital del país, aún una imagen vaga en sus mentes, aguardaba con promesas de nuevos comienzos y oportunidades. Mientras se acomodaban en la sala de embarque, donde el murmullo constante de anuncios y conversaciones marcaba el ritmo de su espera, la sensación de aventura creció hasta los bordes de sus conciencias. El avión que pronto abordarían sería un vehículo hacia lo desconocido, pero traía consigo una certeza tranquilizadora. No importa la ruta, la distancia o el destino, tenían el apoyo inquebrantable de los lazos que habían forjado. Juntos, estaban listos para la próxima fase de su travesía, ante cualquier desafío que se presentara en su camino. El avión despegó con un rugido que resonó en el interior de los pasajeros, una vibración profunda que sincronizaba sus latidos con el vigor del ascenso. Marta,
Tomás y Luciana observaron por las ventanillas mientras el mundo conocido se encogía y desvanecía bajo sus pies, dejando atrás las sombras imponentes de las montañas y el alboroto de las ciudades en miniatura. Durante el vuelo, la cabina fue permeada por una atmósfera de reflexiva tranquilidad, donde las conversaciones eran susurros suaves y las contemplaciones se perdían a través de los enjambres de nubes que surcaban el cielo. Marta esbozó una ligera sonrisa al cerrar sus ojos, permitiendo que el suave murmullo del motor marcara el compás de sus pensamientos, mirando hacia adelante a la promesa de descanso, aunque temporal. Luciana, sentada al lado, dejó que su mente divagara hacia sus esperanzas y temores. El viaje era una montaña rusa de emociones entrelazadas, los ecos persistentes de incertidumbre bordados en el tapiz de su espíritu. Sabía, no obstante, que con cada paso que daban juntos, estaban más cerca del sueño que les había llevado hasta aquí, un lugar donde pudieran respirar verdadero aire de libertad. Tomás, siempre el centinela atento, observaba el horizonte desde su asiento, consciente del delicado equilibrio de esperanza y temor que atesoraban todos en aquella visible tranquilidad. A lo largo del viaje, se había convertido en el símbolo del soporte constante, manteniendo sus anhelos y miedos contenidos mientras brindaba consuelo a quienes lo rodeaban. Al aterrizar en su destino, un aire fresco y nuevo saludó a los compañeros, como si el cielo mismo les diera la bienvenida. El aeropuerto era un torbellino de actividad, donde la multitud se movía con un propósito claro, cada cual siguiendo caminos que se entrecruzaban en un tapiz de potencial humano. Un traslado los condujo hasta el hotel prometido, un refugio temporal que irradiaba un aura de calidez y sosiego. Las amplias ventanas reflejaban el vibrante ritmo de la ciudad que se extendía más allá, una ciudad que bulía con energía y oportunidades, un nuevo escenario para estos viajeros en busca de un destino final. En sus habitaciones, Marta se dejó caer sobre el colchón, sintiendo cómo el peso de la incertidumbre aflojaba su agarre fugazmente, invitando a una tregua merecida. Era como si el simple acto de recostarse conformara un alivio hondo, tan necesario tras la constante vigilia de los últimos días. Luciana, desde su propio espacio, miró por la ventana hacia las luces distantes, una promesa silenciosa de lo que podría ser un futuro brillante. Ahí, a solas con sus pensamientos, también sintió que el temor se disipaba momentáneamente, reemplazado por una determinación renovada. Tomás, tras despojarse del cansancio que colgaba sobre él como un manto invisible, tomó un momento para recapitular cada paso que habían dado, cada desafío enfrentado. Estar en este lugar, aunque lejos de ser su destino final, ya era una victoria en sí misma. Mientras trazaban un plan para los días siguientes, conscientes de la delgada línea entre la seguridad y la posibilidad, el miedo persistía tenuemente. Sin embargo, la autenticidad de su propósito, compartida y sostenida por sueños comunes, era un faro que les guiaría hacia la ciudad fronteriza y más allá. En esos días que seguirían de descanso y preparación, más que un refugio encontraban un futuro tangible, un paso hacia la realización de una libertad largamente acariciada. En sus corazones, el latido de esperanza latía más fuerte, impulsándolos con la promesa de que un nuevo hogar les esperaba, donde el miedo ya no sería una sombra omnipresente en sus vidas. Durante esos días, la capital se desplegó ante ellos como un rico tapiz de experiencias y descubrimientos. La ciudad, con sus calles vibrantes y coloridas, acogió a Marta, Tomás y Luciana con una calidez inesperada, invitándolos a sumergirse en su bullicioso latido. Marta, fascinada por la energía palpitante del lugar, deambulaba por los mercados llenos de vida, donde cada puesto parecía contar historias a través de sus productos. Aquí, el aire estaba impregnado de especias exóticas y aromas de comidas que nunca habían experimentado, cada aroma una mezcla de tradición y aventura. Se deleitaba en probar platos desconocidos, sus papilas gustativas explorando territorios vírgenes, mientras Tomás observaba su entusiasmo con una sonrisa complacida. Fue en uno de esos mercados donde conocieron a Javier y Elena, una pareja local de alma generosa y curiosidad contagiosa. Su amistad surgió espontáneamente, como una brisa fresca en una tarde calurosa. Compartieron con los viajeros su amor por la ciudad, guiándolos a través de caminos ocultos y rincones mágicos que solo los lugareños conocían. Juntos, caminaban por calles bañadas en el resplandor del sol, el calor templado por risas y conversaciones fluidas. Mientras el pavimento vibraba bajo sus pies con simpatía de la multitud, las gélidas piedras de la historia los invitaban a recorrer sus huellas con respeto y asombro.
Luciana encontró un confort indefinible al dejarse llevar por el ritmo de esta urbe llena de sorpresas. Se sintió como si cada paso pudiera revelar un nuevo aspecto de su identidad, tejida con hilos de un nuevo contexto que se integraba con quienes era ella en su núcleo. Junto a Elena, compartió anécdotas y sueños en una terraza adornada con luces centelleantes, donde la risa fluía tan libremente como el vino que celebraba su conexión instantánea. Tomás, por su parte, encontró un inesperado placer en los momentos de introspección brindados por la ciudad, a menudo absorbido por el agradable caos que bulía a su alrededor. Con Javier, discutía sobre historias de los ancestros y del porvenir, encontrando un eco de su propia encrucijada en la esperanzada mirada de su nuevo amigo. Las noches eran un lienzo de celebración, con música que resonaba desde cada esquina e iluminaba el espíritu de revitalización contenido en las venas de la capital. Poco a poco, el miedo que había acompañado sus pasos iniciales comenzó a disiparse, diluyéndose en la certeza de que aquí, al menos momentáneamente, encontraron un refugio de aceptación y alegría. El último día llegó como una melodía suave, donde Marta, Tomás y Luciana recogieron sus memorias, cada experiencia una joya en el cofre de su travesía. Se despidieron de Javier y Elena con abrazos sinceros, promesas de volver a encontrarse flotando en el aire junto a risas y lágrimas discretas. Con el corazón ensanchado por la gratitud y el espíritu reanimado por la hospitalidad recibida, se alistaron para el siguiente paso en su odisea, llevando consigo la esencia de esa capital vivaz. Sabían que, aunque los aguardaba un camino desafiante, lo que habían adquirido en esos días les proporcionaría una fortaleza duradera para nutrirse en su búsqueda de un hogar donde los sueños de libertad pudieran florecer plenamente. Ya sentados en el autobús que los llevaría a su próximo destino, este se deslizaba suavemente por el asfalto, Marta miraba por la ventana el paisaje desvanecerse tras ellas, contemplando la sombra de la ciudad que desaparecía en el horizonte. Su mente viajaba a través de las calles coloridas del mercado, recordando la calidez de la mano de Luciana cuando se entrelazaba con la suya mientras exploraban las maravillas de la capital. Tejiendo esos recuerdos con su presente, Marta sintió cómo una tranquila resolución comenzaba a anidar en su pecho. Tomás estaba sentado junto a ella, absorto en un silencio introspectivo, sintiendo el vaivén del autobús como una especie de arrullo que acompañaba sus pensamientos. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre el reposabrazos, reflejo involuntario del tumulto interno que procesaba. Javier le había regalado un pequeño cuaderno durante su última conversación, y ahora, mientras lo abría, Tomás se comprometía en secreto a llenar sus páginas con los sueños por venir. Sus labios esbozaron una sonrisa mientras se preguntaba si la ciudad había capturado una parte de su alma para siempre. Luciana, sentada frente a ellos, miraba el paisaje interior del autobús mientras en su mente se iban trazando nuevas expectativas y esperanzas. Su corazón resonaba con el ritmo de la música que unos pasajeros murmuraban al fondo, un canto lejano que hablaba de caminos y destinos todavía desconocidos. En su regazo, un mapa arrugado le recordaba las promesas de su viaje, sus dedos deslizándose por las rutas azules que había trazado meses antes, ahora presididas por una sensación de pertenencia que recién comenzaba a abrazar. Marta cerró los ojos, permitiéndose un momento para saborear la tranquilidad que la embargaba. Sabía que cada kilómetro que recorrían no solo los llevaba físicamente más cerca de su destino, sino que también los alejaba de las incertidumbres que antes la habían asediado. Había aprendido, en esos días mágicos en la capital, que a veces el hogar no se encuentra en un lugar, sino en las conexiones que construimos con aquellos que comparten nuestra travesía. Luciana giró su cabeza apenas, capturando las miradas de Marta y Tomás. No se necesitaban palabras, sus sonrisas lo decían todo. En ese instante silencioso, se comprendieron mutuamente, reconociendo el lazo cultivado a través de los desafíos y alegrías que vivieron juntos. El autobús siguió avanzando hacia la puesta de sol, y con cada minuto que pasaba, cada uno de ellos sintió que llevaban consigo una parte de esa capital, un refugio que siempre podrían evocar cuando el camino lo requiriera. Los tres, juntos pero absortos en sus propios pensamientos, se preparaban para un futuro tan incierto como esperanzador. Avanzaban hacia un nuevo capítulo, armados con la fuerza de la amistad que habían forjado y las lecciones aprendidas, seguros de que lo que estaba por venir solo podría enriquecer sus vidas. El sonido rítmico del autobús los acompañaba, ahora un eco resonante de la nueva melodía que esperaban escribir. Al descender del autobús, un silencio reverente envolvió a Marta, Tomás y Luciana. Ante ellos,
El río se extendía como una inmensa serpiente de aguas turbulentas, su corriente frenética reflejando el cielo grisáceo que amenazaba con lluvia. El murmullo del agua chocando contra las rocas llenaba el aire, una sinfonía natural que hablaba tanto de peligro como de promesa. Marta se adelantó ligeramente, dejando que el viento fresco alborotara su cabello castaño mientras contemplaba las sombras que bailaban sobre el agua. Sentía un nudo de aprensión en su estómago, un recordatorio persistente de la fragilidad de su situación. Sin embargo, debajo de esa capa de miedo, había una resolución férrea que se negaba a ser ignorada. Hemos llegado tan lejos, no podemos retroceder ahora. Tomás se posicionó a su lado, su postura estoica enfrentándose al desafío que el río planteaba. Se llevó una mano al mentón, reflexionando sobre el camino que aún quedaba por recorrer. La incertidumbre zumbaba en su mente, pero, al mirar a Marta y a Luciana, una chispa de determinación iluminó sus pensamientos. Sabía que este cruce no solo era una cuestión de supervivencia, sino de mantención de la esperanza que los había impulsado hasta aquí. Luciana, más atrás, observaba los rostros de sus compañeros, leyendo en ellos el mismo temor y la misma determinación que ardía dentro de ella. La brisa trajo consigo el aroma terroso del río, y Luciana inhaló profundamente, dejando que esa fragancia se mezclara con su propio anhelo de libertad. Estarían bien, se dijo, lo tenían que estar. Con paso firme, se acercó a los demás, sus ojos brillando con una mezcla de desafío y camaradería. Las aguas del río los rodearon, murmurando secretos de tiempos lejanos y promesas de sueños alcanzados. El río era un obstáculo formidable, pero juntos, sabían que también era un puente hacia un futuro que estaban decididos a conquistar. Con las mochilas alzadas para que no se mojen, empezaron a cruzar ese río helado que por momentos se tornaba peligroso. A veces parecía que no lo iban a lograr, que la correntada los iba a arrastrar lejos de su objetivo, y esto los hacía temblar de miedo y también de frío porque las aguas parecían un bloque de hielo. Intentaban ayudarse los unos a los otros, pero esto era peligroso porque en esta situación era mejor que cada quien cuidara de sí mismo o podría correr con mala suerte y ser arrastrado por la corriente. Después de un largo trecho y de un tiempo que pareció eterno, al fin lograron ver la orilla al otro lado del río. Ya estaban cerca, unos pasos más, un último esfuerzo y se encontrarían a salvo. Cuando alcanzaron el otro lado del río, vieron que habían muchas cosas tiradas en el suelo, mochilas, juguetes, ropas, al parecer dejadas por aquellos que no habrían tenido más fuerzas para seguir llevando su equipaje, o quizás por algunos que no habrían logrado llegar. A medida que se acercaban a la frontera, los nervios latentes en Marta, Luciana y Tomás se manifestaban en formas sutiles. Un agarre más firme en la mano de Luciana, un tamborileo nervioso de los dedos de Tomás, un ligero temblor en las respiraciones compartidas. El horizonte, punteado por el puesto fronterizo, se materializaba lentamente con la promesa de un nuevo comienzo, pero también con la incertidumbre de ser juzgados, evaluados y, tal vez, rechazados. Marta, sintiendo el latido rápido de su corazón, palpó los bordes de los papeles firmemente sujetos en un bolsillo de su mochila. Cada documento representaba una chispa de esperanza y, al mismo tiempo, la posibilidad de ser cuestionados. Recordó el día que los habían recibido, las palabras de aliento entremezcladas con la entrada inminente de un futuro mejor. Al observar a Luciana, cuya mirada se posaba entre el puesto y el paisaje detrás de ellos, Marta sintió un gran deseo de protección envolviéndola. Su hija estaba demostrando una valentía más allá de su corta edad, su sonrisa tenue pero decidida un testamento de su voluntad de avanzar, a pesar del temor que intentaba repiquetear su camino al exterior. Ninguna palabra era necesaria, sus manos unidas eran el único idioma que necesitaban en ese momento. Tomás, junto a ellas, revisó una vez más los papeles en su bolso, sus propios temores y esperanzas chocando en su interior como olas inconstantes. Había llegado hasta aquí intentando mantenerse fuerte para los demás, pero esa fortaleza cobraba a veces un precio psicológico. Aún así, sabía que aparecer asustado o inseguro en la frontera podría complicar sus ya de por sí difíciles circunstancias. El fundamento bajo sus pies cambió sutilmente a medida que se acercaban más al control de frontera. El murmurar de su entorno se transformaba en un zumbido bajo de voces y verificaciones, donde agentes uniformados se movían de un lado al otro, como figuras escrutinando sueños ajenos que intentaban cruzar líneas invisibles. Luciana comenzó a respirar un poco más rápido,
el inminente contacto con el que decidiría el siguiente capítulo de sus vidas, incrementando la intensidad de cada latido. Marta, percibiendo la ligera subida y bajada del pecho de su hija, apretó su mano aún más, transmitiéndole una silenciosa transferencia de confianza. Finalmente, se plantaron frente al oficial, quien desde detrás de una ventanilla lanzó una mirada calculada sobre ellos. Tomás fue el primero en presentar sus documentos, su voz trabajando su camino a una estabilidad ganada. El momento siguiente se sintió eterno, un interludio entre el pasado y lo que les podría traer el futuro. El silencio en esa línea de control llevó el peso de 1000 destinos posibles. Marta, aliviada por el proceder del oficial, procedió a seguir las instrucciones, una mezcla de ansiedad y esperanza vibrando en el aire mientras le entregaba los papeles de Luciana. El oficial, con gesto inexpresivo, los examinó detenidamente y luego miró a Luciana, que respondió con una tenacidad que reflejaba la fuerza de su madre. Finalmente, con un firme golpe de sello en cada documento, se les concedió la entrada. Marta exhaló, sintiendo cómo el alivio inundaba su pecho. Para sus corazones valientes, cruzar esa línea significaba más que simplemente cambiar de tierra. Era la autenticación de una promesa, un paso hacia un sueño que, a pesar de las adversidades, se ofrecía a abrazarlos con un futuro que ellos mismos estaban decididos a escribir. Mientras cruzaban la frontera hacia el país elegido, con la espalda recta y la mirada al frente, el pasado se quedaba como otra historia escuchada por el polvo. Así, rumbo a lo desconocido, sabían que lo que llevaban consigo, más allá de papeles y pertenencias, era la inquebrantable voluntad de comenzar otra vez. El aire fuera de la oficina de inmigraciones se sintió distinto, como si cada inhalación no solo llenara sus pulmones sino también su espíritu con un alivio casi palpable. Marta, Tomás y Luciana se detuvieron momentáneamente bajo el amplio cielo que se desplegaba sobre ellos, el peso del tránsito hacia un destino incierto comenzando a aliviarse lentamente. Marta miró a Luciana y vio en sus ojos una mezcla de alegría y tristeza. Era una dualidad que reflejaba su propio corazón, un balance delicado entre lo ganado y lo perdido. Sus pensamientos derivaron hacia la abuela, esa presencia constante y llena de amor que había saturado cada momento de sus vidas, ahora una figura que existía solo en los ecos distantes de las llamadas telefónicas y en los sueños que aparecían sigilosamente en la noche. La nostalgia le golpeó con una fuerza esperanzadora, haciéndole prometer en silencio que algún día sus caminos se volverían a cruzar. Luciana, sintiendo la mirada de su madre, se acercó aún más, buscando consuelo en la calidez de su abrazo. A pesar del terreno nuevo, la pérdida de sensaciones familiares se hacía presente, como un susurro que se negaba a desvanecerse, cada memoria un testamento del sacrificio que había sido necesario para llegar hasta allí. Las risas de sus amigos, las historias contadas por la abuela junto a la chimenea, y los rostros de quienes quizá no volverían a ver se mezclaban en su pecho en un murmullo agridulce. Tomás, observando a madre e hija, sintió el peso compartido de los sacrificios que delineaban su futuro. Pensó en los parientes que habían dejado atrás, las reuniones familiares llenas de vida y amor que eran ahora parte de un romance distante, guardado en el relicario de su memoria. Sin embargo, también reconocía que, a pesar del dolor, estas memorias nutrían una llama interna de esperanza, una promesa de que estos sacrificios no habían sido en vano. Los tres, de pie sobre el umbral de una tierra nueva, trataron de encontrar un equilibrio entre su alegría y su aflicción. La frontera había sido cruzada, no solo de nación, sino de recuerdos que formaban un puente a sus raíces, uniendo el pasado con la promesa de lo que vendría. Se miraron uno al otro, encontrando en sus ojos la determinación renovada de afrontar cada desafío con el mismo coraje que los había llevado hasta allí. Mientras avanzaban, cada paso se tornaba en un símbolo de la resistencia humana, la capacidad de construir sobre lo que se ha dejado atrás para forjar un futuro brillante y noble. Se prometieron en silencio que honrarían las memorias de aquellos queridos que habían dejado al otro lado de la frontera viviendo plenamente, abrazando cada posibilidad que este nuevo comienzo les ofreciera. Con un último vistazo hacia atrás, donde el país que los había visto nacer quedaba ya muy lejos, Marta, Tomás y Luciana se apretaron las manos suavemente y continuaron su marcha por el camino desconocido que se extendía ante ellos, con el amor y el espíritu de quienes habían tenido que sacrificar siempre en sus corazones. Marta se detuvo un momento, sus ojos humedecidos, dejándose impregnar por el peso de la emoción que se cernía como una oscura sombra a su alrededor. Era una tristeza que no podía contener más tiempo,
nacida de la separación desgarradora de todo aquello que había conocido y amado en su tierra natal. Pensaba en las calles familiares donde había crecido, en las risas compartidas con amigos que eran más familia que conocidos, y en los rostros queridos que había abrazado antes de comenzar esta incierta travesía. Luciana, sintiendo el cambio en su madre, detuvo también su paso, la mochila deslizándose de su hombro como si quisiera aliviar el peso emocional de su alma. A pesar de su juventud, Luciana podía comprender, a su propia manera, la profundidad de lo que habían dejado atrás. En su mente se arremolinaban recuerdos de su escuela, de los juegos que solía jugar con sus amigos, de las noches seguras bajo la manta de su hogar donde los sueños llegaban sin interrupciones. Un sollozo escapó de Marta, un sonido que contenía tanto el lamento de lo perdido como la liberación de la esperanza por lo que aún estaba por encontrar. Luciana, sintiendo el dolor de su madre como si fuera el suyo propio, se acercó, envolviendo los hombros de Marta con sus brazos delgados pero decididos. Silenciosamente, se aferraron una a la otra, una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad que hablaba de un amor inquebrantable, una conexión que ni las fronteras ni los ríos podían romper. Las lágrimas de Marta, resbalando libremente ahora por sus mejillas, se mezclaban con el polvo del camino, en tanto que en su corazón la oscuridad cedía espacio lentamente a un aliento renovado. Comprendió que cada paso que daban no era solo un alejamiento, sino también un avance hacia una vida que, aunque incierta, se llenaría de nuevas relaciones y recuerdos sin borrar los antiguos, sino enriqueciéndolos con nuevas capas de significado. Luciana, con la mirada fija en el horizonte borroso por sus propias lágrimas, sopló suavemente, dejando que el aire frío secara su rostro. Mirando a Marta, vio no solo una madre, sino una guerrera que seguía adelante no solo por su propia determinación, sino por la promesa de ofrecerle un futuro seguro. Ese entendimiento estableció en ella una calidez protectora, una certeza que la abrazaba con suavidad. Tomás, espectador de este momento íntimo, mantuvo una respetuosa distancia, dándoles el espacio necesario para sanar. Observó en silencio, su corazón hinchándose con la misma tristeza compartida, pero también con una admiración inquebrantable por la fortaleza de sus compañeras de viaje. Sabía que el camino que emprendían juntos estaba lleno de incógnitas, pero también de posibilidades que, con su unión, podrían afrontar. Juntos, retomaron la marcha, Marta sosteniendo la mano de Luciana con un agarre más firme que antes. Atrás quedaban las huellas de lágrimas en el suelo y las promesas susurradas al viento, pero en sus corazones llevaban un renovado sentido de propósito, el reflejo del pasado y una cautelosa esperanza por el futuro. En la conclusión de su travesía, Marta, Tomás y Luciana encarnan un homenaje a las innumerables almas que, a lo largo del mundo, han tomado la decisión más desafiante de sus vidas, partir hacia lo desconocido, enarbolando la bandera de la esperanza por un futuro más justo y digno. Estos valientes viajeros han sacrificado no solo lugares y objetos, sino partes de su ser profundamente enraizadas en sus hogares natales, impulsados por el anhelo de una vida en la que los sueños no se apaguen antes de ser cumplidos. El eco de sus pasos sobre la frontera es un eco compartido, resonante con el doloroso susurro del sacrificio. Cada lágrima derramada por el país y los seres amados dejados atrás se convierte en una vibrante chispa de promesa anticipada. En sus corazones se alberga un anhelo íntimo, casi secreto, de retornar algún día a la patria que los forjó, pero mientras tanto, se embarcan en la misión de sembrar nuevas raíces en un suelo extraño, aguardando pacientemente la primavera en que éstas puedan florecer. El sacrificio se extiende más allá de lo humano, abarcando a todas las criaturas pequeñas y queridas que miraron desde la puerta, quizás con ojos tristes y comprensivos, mientras sus compañeros humanos se alejaban. Estos animales, que por razones de circunstancia no pudieron acompañarlos, permanecen en los corazones de aquellos que tuvieron que partir. Sus recuerdos son atesorados, tejiendo un deseo ferviente de reunir algún día todas las partes dispersas de sus vidas. En la diáspora, el sufrimiento y el sacrificio de los migrantes no deben volverse invisibles. Son testimonios de resistencia, perseverancia y resiliencia. Ellos trabajan no solo por sus propios éxitos, sino con el ferviente deseo de que sus experiencias puedan inspirar cambios duraderos en sus países de origen. Anhelan que un día, las mismas tierras que forzaron su partida se transformen en lugares seguros, donde la libertad y la dignidad humana no sean un privilegio, sino un derecho intrínseco. La historia de Marta, Tomás y Luciana concluye,
pero en realidad es solo un capítulo de una narrativa más amplia y diaria, vivida y respirada por millones. En su coreografía de despedida, abrazo y renovación, se revela una verdad. A pesar de los desafíos, el espíritu humano siempre se alza con la promesa de la esperanza, abriendo caminos para los soñadores pasados, presentes y futuros que buscan un hogar donde puedan crecer, amar y prosperar plenamente. Mientras cerramos esta historia, hacemos un llamado especial a quienes la han encontrado conmovedora. Si esta narrativa les ha tocado el corazón, los invitamos a suscribirse al canal, dar un like y dejar sus comentarios. Su apoyo no solo nos ayuda a crecer, sino que nos capacita para continuar compartiendo más historias emocionales y significativas cada día. Es nuestra misión celebrar y honrar las voces y las experiencias de aquellos que han encontrado el valor para empezar de nuevo. Para todos aquellos valientes que han cruzado frontera en busca de una vida mejor, les deseamos lo mejor en sus nuevas aventuras. Que encuentren paz, prosperidad y el amor de una comunidad que los reciba con brazos abiertos. Sigan soñando, sigan luchando, y recuerden que cada relato compartido ayuda a mantener viva la llama de la esperanza y la empatía humana. Gracias por ser parte de nuestra historia y por dar vida a todas las historias que aún están por venir.